Bueno, buenas noches o buenas tardes. Es otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes no nos conocen, nos reunimos acá desde hace 11 años, una vez por mes, para hablar de temas que están vinculados, por un lado, a la traducción literaria, por otro lado, el estado de la lengua en general, las distintas alternativas políticas que tiene justamente el estado de la lengua, y para tratar cuestiones también que tienen que ver con el mundo editorial, y eventualmente, como va a ocurrir hoy, presentar algún libro que esté vinculado justamente a nuestras preocupaciones. Tenemos un blog al que entran poniendo el Google Club de Traductores Literarios de Buenos Aires y que todos los días del año está siendo llenado con información sobre estos tres campos, y donde también están todas las mesas redondas, todos los eventos que hemos realizado a lo largo de los últimos 11 años en la columna de la derecha bajo el título de reunión del Club de Traductores. A partir de junio vamos a empezar una pequeña campaña para desaconsejar el uso del diccionario de la Real Academia, explicándole todos los fines de semana a la gente por qué es una porquería, lo racistas que son muchas de sus definiciones, lo abstractas que se vuelven algunas. De hecho, tuve la oportunidad en el Congreso de la Lengua de recomendarle al director que por qué no traducía algún diccionario inglés o francés para hacerlo más divertido y más claro. Y luego vamos a poner también ejemplos, todas las semanas un ejemplo distinto de malas definiciones de ese diccionario, justamente para que les duela a los españoles donde estas cuestiones más les duelen, que es el bolsillo. No es un chiste, todo esto que estoy diciendo va a pasar. Ya ha pasado cosas peores, así que esto es nada. Respecto de esta noche, lo que vamos a hacer es, como siempre, una breve charla. Lucas va a hacer una presentación de su trabajo, yo le voy a hacer algunas preguntas y después vienen ustedes. En un determinado momento yo voy a abrir justamente la posibilidad del debate. Nadie hable, por favor, hasta no recibir el correspondiente micrófono, porque todo esto está siendo grabado para que la gente que no viene a las reuniones pueda verlo, incluso gente que vive en otros países y que lo ve en forma sistemática. Entonces, si ustedes hablan sin micrófono, no se escucha y él va a estar respondiendo a nada, lo cual es un efecto bastante curioso. Supongo que te habrá pasado, sobre todo en la vida universitaria, pero... No hablo mal de mis estudiantes. Bueno, no, yo estaba pensando en tus colegas. Bueno, y la cuestión es entonces que dos datos más. A la salida van a haber una mesa donde están los libros que estamos presentando hoy, el libro que estamos presentando hoy, que va a ser vendido con un módico descuento respecto del precio que va a tener en librerías. No se olviden, como en el estanciero, que se acuerdan que pasa por la salida retire 5.000 pesos. Bueno, ustedes tienen que dejar una cantidad de dinero y llevarse un libro. Y luego, como acostumbramos a hacer siempre, para cerrar las reuniones, va a haber seguramente vino para brindar, así que si beben con moderación pueden hacer uso. Lucas Petersen. Con Lucas nos conocemos hace ya una buena cantidad de años. Hoy estaba tratando de pensar cuánto, porque él vino cuando estaba haciendo el germen de su libro sobre Sala Subirá a dar una charla al club, cuando el club funcionaba en el Centro Cultural de España. Sí, antes de que te echaran. Estamos acá hace 4 meses. Imagínense diciendo cosas como la que dijo el diccionario en el Centro Cultural de España. Y las dije más claro que sí, por eso. Por lo cual tengo que agradecer la tolerancia de las autoridades desde entonces. Por suerte no hay disputa lingüística con Alemania ninguna. La segunda cuestión es que tuve el honor, cuando el libro ya existió, de presentarlo en el CCK junto con Carlos Gamberro y Luigi Tarroni. Y en cada oportunidad tuve exactamente la misma sensación. O sea, es muy grato participar en una mesa junto con Lucas, justamente porque, al margen de ser un excelente investigador y de escribir muy bien y de hacer estudios culturales de esos que pocas veces uno suele encontrar en
en Argentina, donde si aparece este tipo de estudios generalmente suele ser mucho más abstruso y estar más ligado a una vida académica, si se quiere, más alarmicada. O sea, estos son libros amables, escritos de una manera amable y sin embargo no de una manera trivial, y eso realmente se aprecia muchísimo. Por otra parte, digamos, me da la sensación que un libro de las características de como ocurrió también con el libro sobre Sara Subirat, nos devuelve fragmentos de una Argentina que en cierto sentido todos buscamos recuperar. Me da la sensación que la mejor forma de preparar el presente o el futuro inmediato para digamos, que el país vuelva a tener determinado tipo de inquietudes que parece no tener en este momento es justamente consumiendo este tipo de trabajo y, por otro lado, haciendo este tipo de trabajo, lo cual me parece un mérito muy grande, porque Lucas nos está devolviendo un pedazo de memoria, un fragmento de nosotros mismos que no necesariamente tenemos en cuenta cuando tenemos que ir a la carnicería o a la panadería todos los días. Yo lo que le propongo a Lucas en todo caso es que comience él hablando a propósito de este libro. Yo le voy a hacer dos preguntas iniciales que van a estar ligadas. Lo vamos a dejar hablando durante 10 o 15 minutos, cosa que no le cuesta absolutamente nada. Y luego yo lo voy a interrumpir y demás. Si alguien durante el tiempo que él habla quiere salir a fumar un cigarrillo y demás, todo va a estar grabado, así que no se hagan problema. Entonces vamos directamente a la cuestión. La primera cuestión es ¿quién fue Santiago Rueda? Y la segunda cuestión es ¿por qué te dedicaste a trabajar sobre Santiago Rueda? Para decirlo de manera muy resumida, Santiago Rueda fue un editor, como me gusta decir en estos días, un editor legendario, es decir, uno de esos editores que marcaron una época en la historia de la cultura argentina, que dejaron un recuerdo muy profundo en aquellos públicos que se formaron leyendo las ediciones de Santiago Rueda, y que quizás para graficar un poco más su particularidad como editor, fue alguien que desde una escala casi artesanal pudo colar su nombre, su empresa, entre las grandes casas editoriales, que estamos hablando de grandes en serio, que surgieron en la Argentina a fines de los 30 y que terminaron de explotar en la década del 40. Estoy hablando de Sudamericana, de Losada, de MC centralmente. Y cuando uno no me refiero a mí mismo, digamos, sino cuando el campo literario piensa en esa etapa, si se quiere, gloriosa de la edición en la Argentina, siempre aparece el nombre de Santiago Rueda. Digamos, básicamente se menciona MC, Losada, Sudamericana, Sur, Rueda, por ahí Espasacalpe en algunas, digamos, en cierto terreno de la edición, y algunas que venían de épocas anteriores, como Thor, como Claridad, ¿no? Esos son los nombres que se manejan, el Ateneo, ¿no? Como las grandes editoriales de los 30 y de los 40. Y sin embargo, cuando uno posa la mirada sobre Santiago Rueda, lo primero que sorprende es descubrir eso, lo pequeño que era su empresa. Como alguna vez me dijo Max Dickmann, el hijo del asesor literario de Dickmann, la empresa era Rueda, que funcionaba en los bares del centro, Rueda en persona quiero decir, Max Dickmann, que era su asesor literario y se juntaba con Rueda en los bares del centro o trabajaba también en la editorial del Ateneo, y un tipo, Gauna era, ¿no?, el que hacía los repartos, y básicamente eso era la empresa. Y después, obviamente, contrataban traductores, contrataban imprentas, centralmente a Bartolomé Quesino, que está el nieto acá también de ese histórico impresor. Entonces lo que llama la atención es eso, cómo a fuerza de intuición, a fuerza de osadía, de jugar fuerte,
de arriesgarse. Escribí el libro y creo que todavía no sé cuánto de cada uno de estos elementos, qué proporción de estos elementos se combinan en Rueda para lograr esa proeza, ¿no? No solo editó por primera vez el Ulises de Joyce en castellano, sino que terminó de publicar En busca del tiempo perdido de Proust por primera vez en castellano, terminó de publicar las obras completas de Freud por primera vez en castellano, publicó a Jacob Wasserman, un escritor hoy algo olvidado, aunque ha habido algunas reediciones en España, por lo que estuve viendo en las últimas décadas. Buena parte del catálogo de Acantilado, sobre todo de autores alemanes, creo yo, está inspirado en muchos de los libros que publicó en su momento. Rueda, seguramente habrán hecho una traducción española. Por supuesto. La particularidad de Rueda y lo que se da con Wasserman, que era un escritor muy exitoso por entonces, muy importante, digamos, combinaba Wasserman, que fue el segundo escritor más publicado por Rueda después de Freud, porque publicar las obras completas, eso ya te coloca en el podio, ofrecía no solo una literatura que en ese momento se leía muy bien. Lo que digo en el libro es Jacob Wasserman era uno de esos escritores que le gustaba premiar a la Academia Sueca con el premio Nobel, y hasta casi sorprende que no le hayan dado un premio, porque era un buen escritor, pero además tenía una perspectiva humanista, incluso tenía una historia de vida bastante complicada, qué sé yo, de esas que gusta narrar como biografía, ¿no? Perdió a su madre de chico, la madrastra lo maltrataba, le hacían bullying porque era judío, y todo ese combo, me parece, de ese tipo de literatura que también pegaba en la década del 40. Además, sus libros habían sido prohibidos por el nazismo, habían sido quemados, le dieron un lugar, me parece, muy preponderante, ¿no? Aunque hoy por hoy estamos bastante olvidados, por lo menos acá en Argentina. Pero ¿qué más? Rueda editó buena parte de la nueva narrativa estadounidense, Dos Pasos, Faulkner, Sherwood Anderson, Arthur Sinclair, montonazo de Hemingway. De algunos editó 1 o 2 libros, de otros editó varios, 6, 7 libros. Hermann Hesse, por supuesto, editó poco de Hermann Hesse, pero muy importante, entre otros el Lobo Estepario. Imagínense lo que era el Lobo Estepario en la década del 50, del 60, digamos. Creo que no había nadie que no lo hubiera leído. Aún hoy, digamos, a mí Hesse, digamos, no es un escritor que me haya seducido, quizás porque lo agarré muy tarde, y la mayoría de los que caen como muy seducidos por Hesse lo hacen más joven de cuando yo llegué, pero en ese momento editar a Hesse era Kierkegaard, el filósofo danés también. Ustedes imagínense, década del 50, está emergiendo el existencialismo como corriente filosófica e incluso como moda cultural, ¿no? Los Sebrelli, los Mazzotta, ¿no? Que tomaban el existencialismo mucho más que como una corriente filosófica, sino como una actitud de vida. Y en ese momento se empieza a redescubrir digamos, con Sartre y el existencialismo en general, también se empieza a releer a los precursores. Y ahí aparece Kierkegaard, que no estaba prácticamente traducido al castellano, muy poco se había traducido, y Rueda se publica una enorme, como 10 libros de Kierkegaard. Insisto, una editorial de unas dimensiones pequeñas. Con lo cual, fue Rueda, si uno... me encontré por ahí, está incluido en el libro, un artículo de un español sobre Kierkegaard en castellano. Y cuando uno
reconstruye de manera muy minuciosa todas las traducciones y publicaciones que se hicieron. Antes de que Rueda empezara a publicar, había 2 o 3 libros traducidos del castellano de Kierkegaard que eran siempre los mismos que se repitaban. El Tratado de la Angustia y un par de libros más. ¿Qué es lo que hace Rueda? Listo, yo voy a editar a Kierkegaard que no sé, tira 7, 8, 10 libros a la calle, que era un poco lo que hacía con muchos autores. Lo que iba a decir de Jacob Wassermann, parecido a una operación que Rueda hace y uno no termina de saber investigando, porque tanto Max Dickmann hijo como René Palacios Moore, que fue el último asesor literario que tuvo Rueda en la editorial, que reemplazó a Dickmann cuando se jubiló, los dos mencionaban que no era una persona, Santiago Rueda, ultra culta, ultra leída, muy sofisticada desde el punto de vista literario. Pero los dos señalan que tenía un enorme olfato, una enorme intuición, por eso el libro se llama Edición Vanguardia e Intuición, para saber lo que estaba bien, digamos, lo que estaba bien editar. Y lo que digo de Wassermann se conecta paradójicamente con William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson, ¿no? Ese escritor argentino-inglés, digamos, escribe en inglés, que escribió cuando nacido y criado en la Argentina, pero que escribió en inglés y que empezó a publicar cuando ya vivía en Gran Bretaña. Tanto de Wassermann se habían publicado en castellano los libros que tenían que ver con España. Estaban ambientados en España, creo que tiene incluso un libro sobre Cristóbal Colón. De la misma manera, de Hudson se habían editado los libros que tenían que ver con la Argentina. Lombó, Allá lejos y hace tiempo, ese tipo de libros se editaban una y otra vez. Y con los dos lo que hace Rueda es empezar a editar los libros que no tenían un anclaje costumbrista, si se quiere. Y lo que sostiene el libro es que con Rueda, William Henry Hudson deja de ser un escritor costumbrista para transformarse en una escritora seca, en un estilista, si se quiere, de una estilística muy austera, muy inglesa, digamos, muy descriptiva. Él era ornitólogo, se dice, los que estudian los pájaros. Era ornitólogo. Era ornitólogo más o menos vocacional, como se era en el siglo XIX. Era un científico, pero además un narrador. Y de alguna manera traducir esos libros que no tenían que ver con la Argentina hacía que Hudson pueda ser leído no como escritor costumbrista, no para ver cómo era la Argentina de allá lejos y hace tiempo. Con lo cual, rastreando la historia de Rueda, lo que me pasó es, como suele ocurrir, digamos, es un poco lo que aspiraba a conseguir con la investigación, ir descubriendo estas operaciones culturales que intuitiva o conscientemente Santiago Rueda, como editor, junto con Max Dickmann, centralmente, realizaron, ¿no? Cuando uno dice la marca que dejó Santiago Rueda en la cultura argentina, bueno, es una cosa difusa, pero en la investigación uno va descubriendo estas decisiones que van más allá de traducir Ulises, ¿no? Que ya de por sí es una enormidad. Una pregunta que te hago. Preguntá todo lo que quieras. No lo dijiste todavía. Para que no se vayan a fumar. ¿Era argentino, era español? Vamos a lo biográfico. Claro, y aparte su relación con Max Dickmann, que evidentemente es muy importante. Sí. Santiago Rueda no era español, es llamativo porque incluso el desconocimiento o el conocimiento apenas fragmentario o difuso que había sobre su figura llevaron a que muchos pensaran o incluso dijeran que era español. No, era hijo de españoles. Nació en 1905, en octubre de 1905, acá en Buenos Aires.
proveniente de una, digamos, dentro de una familia que venía de Andiano, que es en Logroño, en La Rioja española. Y una circunstancia con la que abro el libro, que fue determinante, fue la muerte de su madre cuando era muy chico. Creo que tendría 13 años, creo, una cosa así, 12, 13 años. Murió su madre y de los 6 hijos que tenía el matrimonio, los 3 menores, el padre los repartió junto con otros familiares o amigos, los 3 mayores se los quedó con él, que eran Santiago, ahora no me acuerdo el orden, ¿no? Pero creo que era Vicente y Basilio. Claro, no me acuerdo cuáles eran los 3 grandes, no, claro, y Julio. Basilio, Santiago y Julio, repito para la cámara. Es un profesional. Basilio, Santiago y Julio. Se fue el padre de Santiago Rueda con estos 3 hijos, se fueron a vivir a Pigüé, a instalar a Pigüé, donde se ve que habría aparecido alguna oportunidad laboral o algo por el estilo. Y como me dijo Enrique, Santiago no quería saber nada con vivir en un pueblo, con vivir en el campo. Y así fue que en un momento, en una visita de un tío que tenía una empresa acá, le dice: Santiago, ¿por qué no te venís a trabajar conmigo? Según ciertos documentos, yo calculo que esto fue cuando Santiago tenía 15 años. ¿Por qué no te venís a trabajar conmigo? Y él, con tal de rajar del pueblo, agarró viaje. Y bueno, ese tío era Pedro García, el fundador de la editorial y la librería El Ateneo. Quizás el primer gran editor moderno de la Argentina. Y acá uso una frase de Leandro Sagastizábal que dice que es el primer editor moderno en el sentido de que funda una empresa que sea a la vez, digamos, un proyecto cultural y un proyecto de negocios. Anteriormente los editores eran gente de las letras que publicaba libros, o gente que publicaba libros con un sentido político. En la década del 10 y en la década del 20 cuando empiezan a aparecer esos editores que tratan de aunar de manera más profesional las dos cosas. Y Pedro García era tío, no puedo establecer exactamente qué tipo de parentesco tenían, hago algunas especulaciones por ahí, pero era sobre todo un gran formador de libreros y de editores. Uno repasa, hay mucha gente que pasó por el Ateneo, después tuvo una carrera importante y sobre todo buena parte de esa carrera la tuvo adentro del Ateneo, generaba una identificación también muy fuerte y era como, por lo que pude reconstruir yo, una figura como muy paternal. De hecho, más de uno de los Rueda terminó trabajando en el Ateneo, así como también terminó trabajando otros familiares de Pedro García, que también era de Andiano, de La Rioja española. Y ahí es donde Santiago Rueda entra como en un puesto muy menor, de cadete o un cargo de ese tipo, y hace todo el escalafón hasta llegar a dirigir la sección literaria de la editorial en la década del 30. No es muy lucida la producción de Santiago Rueda como editor en el Ateneo. Digamos, yo repaso ahí algunas de las obras que se publicaron, muy poco memorable, aunque el Ateneo tampoco era una editorial especialmente literaria. No era su fuerte. Hasta que en el 38, digamos, decide irse del Ateneo y fundar su propia editorial, que empieza a sacar libros en 1940, pero
No, perdón, no en el 38, en el 39 funda la editorial y el primer libro lo saca en 1940, que es a su vez el segundo libro que imprime Bartolomé Chiesino, que también tenía una imprenta con un socio, pero editaban o libros de autor u otros materiales gráficos, y Chiesino tenía vocación por editar, por imprimir libros. Entonces se dividieron, cada uno se llevó la mitad de las máquinas, y Chiesino dijo, bueno, voy a imprimir libros. Empezó con libros de autor y los primeros contratos que tuvieron editoriales importantes fueron uno para el Ateneo y el segundo libro, que fue el primer libro de Rueda, en 1940, que fue Humo de Marlos, de Yamandú Rodríguez, Cuentos Camperos. Un libro raro en relación a la imagen que tenemos de Rueda como editorial traductora, ¿no? Como editorial que introdujo en el mundo castellano enormes porciones de literatura contemporánea. Y lo que encontré, que esto no lo sabía Enrique, que tenía un año cuando se fundó la editorial, ¿no? Es que yo sospecho, encontré lo que parecerían ser pruebas bastante contundentes de que la plata no la puso Rueda, la plata para iniciar la empresa, sino que se la pusieron dos escritores nacionalistas de la época, Germán Verdiales y Pedro Inchauspe. Verdiales fue muy famoso con sus obras, sobre todo para chicos, muy pero muy leído, muy exitoso, y Inchauspe también, un escritor importante, dentro de lo que era el campo nacionalista literario, ¿no? De hecho, nacionalismo no reaccionario, digamos, no la Anzoátegui. Bueno, en realidad también ahí encontré una cosa con uno de los libros de Verdiales que está en la Biblioteca Nacional, que de alguna manera relativizan cosas que el paso del tiempo han cristalizado de una manera muy rígida. Este libro de Verdiales tiene en una de las solapas unas palabras sonoplosas de Hugo Wast, de Martínez Zubiría, un escritor que se podría calificar de nazi, ¿no? O de filo nazi. No, califiquémonos de derecha porque era nazi directamente. Y fue ministro de Educación de la época de Limburgo. No, en la del 43. Con Farrell. Con Farrell o con Rodríguez, creo que fue ministro de Educación. En la década del 30 fue director de la Biblioteca Nacional. Es cierto. Pero bueno, el ejemplar de la Biblioteca Nacional de ese libro de Verdiales está dedicado a César Tempo, escritor judío, digamos, Israel Zeitlin. Entonces uno dice, ¿cómo es esto, digamos, que Verdiales le pide a Hugo Wast que le escriba la solapa y se lo dedica cariñosamente a César Tiempo? Y ahí reconstruí también, digamos, esto lo utilizo en el libro cuando reconstruyo un poco un mundo también bastante poco explorado, creo, es el mundo del nacionalismo judío, digamos. No un nacionalismo hispanista, católico, digamos, o catolicista, iba a decir en un sentido militante, ¿no? Pero encontré muchos lugares, como el Club de Amigos del Libro, editoriales, en las que participaban judíos con representantes de este nacionalismo que representaba Verdiales, no el de Martínez Zubiría, ¿no? Un nacionalismo más mestizo, un poco más progre, podríamos decir. El propio César Tiempo es un referente de eso. Y de alguna, el hijo de Max Dickman me dijo que ellos eran los judíos del mundo, es decir, esos judíos que a partir de cierta tradición de izquierda no se referenciaban culturalmente tanto en la cultura judía, sino en una especie de cultura cosmopolita. Lo que yo encuentro
rascando un poco más en el propio Max Dickmann y en esta red de relaciones que uno empieza a encontrar, que también eran judíos de la tierra, ¿no? Judíos de un nacionalismo que estaban tratando de construirse a sí mismos, digamos, que de alguna forma la escuela pública seguramente le habría inculcado algún sentimiento nacionalista que desde su trayectoria personal de inmigrantes o de hijos de inmigrantes estaban tratando de procesar como podían. De hecho, las novelas de Max Dickmann son... Madre América, por ejemplo, es una novela no nacionalista consignista, pero es una novela sobre la tierra, ¿no? Sobre los habitantes de la tierra. Te interrumpo un segundo. Sí, porque, todo lo que quieras. ¿Podés explicar brevemente quién fue Max Dickmann y cómo llegó a Santiago Rueda? Bien. Max Dickmann, bueno, es un escritor, era un poco mayor que Santiago Rueda, era 4 o 5 años mayor que Santiago Rueda, que venía de una familia socialista. De hecho sus tíos fueron eminentes dirigentes del socialismo, diputados, realmente muy importantes. Bastante, digamos, de una familia judía culta, bien posicionada. Max Dickmann conoció Europa en la década del 20, estuvo en un viaje largo en Europa, podía leer en varios idiomas, estuvo cercano en esa década del 20 al grupo de la revista Nosotros, ¿no? La revista cultural más importante del principio del siglo XX, que era una revista muy abierta, muy cosmopolita y muy abierta a diferentes generaciones, a diferentes expresiones, pero que en la década del 30 Max Dickmann se acercó, si se quiere, a los espacios más emblemáticos de la cultura de izquierda en la Argentina, que eran básicamente Editorial Claridad y el Teatro del Pueblo. Escribe obras de teatro, escribe novelas. Bueno, Madre América, su primer libro fue un pequeño suceso. Sacó un tercer premio en los premios municipales. Eso puede o no significar algo. Pero tuvo muy buena recepción. Fue leído como una actualización de la clásica novela social de izquierda, digamos. Madre América incorpora algunos procedimientos literarios más sofisticados, más propios del realismo estadounidense, los saltos temporales, los cambios de perspectiva en la narración. No era un escritor, no te digo sofisticado, pero era un escritor bastante consciente de los procedimientos literarios. Era un buen escritor. De hecho, digo ahí en el libro, Madre América es una novela que no se lee, pero que envejeció con hidalguía. Todavía se podría leer si uno tiene ganas. Y no sé bien cómo llegó a contactarse con Santiago Rueda. Hay varias puntas. Max Dickmann trabajó en el Ateneo. Lo que pasa es que no sé si trabajó en el Ateneo antes de trabajar con Rueda. Otro punto puede ser el mundo editorial, porque a Dickmann lo encuentro en un par de empresas editoriales, incluso organizando una colección para Guillermo Kraft, la editorial, o traduciendo Paralelo 42 de Dos Pasos, por ejemplo, ya a fines de la década del 30, o siendo directamente empleado de una empresa editora desconocida, no sé, un nombre medio raro en inglés, tipo The Publishing Company o una cosa así. Entonces, podía venir también por ahí, por el vínculo por el mundo editorial y no por el Ateneo en particular. Pero la certeza es que no sé realmente cómo ellos entran en contacto. Rueda era un tipo muy sociable, los testimonios que hay lo señalan así, que circulaba por acá, por los
cafés del microcentro se pasaba la vida, no se conocía a mucha gente, y no sé la verdad cómo es que aparece Dickman. Pero la aparición de Dickman es la que empieza a torcer el perfil de la editorial, que yo ubico en 1941, ¿no? Los inicios de la editorial con Verdiales e Inchauspe, que yo descubro, o creo descubrir como capitalistas iniciales de la empresa, sigue, persiste, hasta bien avanzado los 40, pero va declinando, ¿no? Lo que yo llamo en el libro la línea criollista o regionalista, que edita Rueda, que nadie recuerda, y empieza a ganar mucho más importancia la importación de literaturas modernas, por llamarlo de alguna manera. Y ahí tiene incidencia Dickman. Como me dijo Enrique, Dickman era el que, si Santiago Rueda era muy intuitivo para saber qué era lo que estaba bien, Dickman era el que, imagino yo, que Rueda decía, toma, léete esto y decime qué tal está, ¿no? Una cosa así, porque leía en otros idiomas. Tengo una pregunta más para hacerte para completar esto. No digas todo porque si no nadie va a leer el libro. Sí, no, mi próximo proyecto así entro a vender el que viene. Vos hablaste de 3 personas en la editorial, una de las cuales se ocupaba de distribuir, para decirlo de alguna forma. ¿Cómo se contrataban los traductores? ¿Quiénes eran los traductores? ¿Quién trabajaba en la edición propiamente dicha? Etcétera, etcétera. Porque ese es el trabajo que alguien tenía que hacer. Sí. El vínculo con los traductores... A ver, no está muy claro, digamos, ni Rueda ni Dickman dejaron testimonios sobre todo eso, entonces lo poco que pude reconstruir es hablando con Enrique o con Max Dickman hijo, que vive, un matemático bastante eminente que vive en Francia. ¿Cómo se contrataban los traductores? Y todo da un poco la... A ver, voy a dar vuelta un poco la respuesta para llegar a eso. ¿Cuál es el tipo de traductor que elige Santiago Rueda? Y que creo que es parte de la receta de su éxito, así como también el flanco más débil desde el punto de vista literario. La mayoría de los traductores que contrataba Rueda, salvo en el caso de los alemanes, que eso es llamativo, ahí aparecen León Mirlas, aparece Gregori, Aristides Gregori creo que se llamaba. León Mirlas era un especialista en teatro estadounidense, es el que tradujo al castellano toda la obra de O'Neill, tradujo a Clifford Odets, Elmer Rice, montones de autores que después publicó Editorial Losada y Sudamericana en su momento. Claro, entonces capaz que no eran Mirlas entre los alemanes. Maximiliano Kant, creo que los tengo todos por ahí, pero no son nombres que uno tenga a primera vista. Pero si trabajo que me tomé de ir a hacer un googleo, tampoco iba a hacer una investigación sobre cada uno, pero de cada traductor que aparecía, lo tiraba en Google para ver qué libros había traducido a través del Mercado Libre, de las bibliotecas, y en el único en el que uno encuentra traductores más profesionales es entre los alemanes. Quizás por la dificultad del lenguaje, digamos, que no es algo que estuviera al alcance de cualquiera. En el resto es todo como muy heterogéneo. En ese momento se estaba imponiendo la figura del traductor profesional e incluso del escritor que traducía, ¿no? Y empezaba como a cobrar relevancia la figura del traductor. Rueda, en ese contexto, se sigue manejando de alguna forma con un criterio oscilante entre el viejo criterio, que era me lo traduce el que tengo a mano, o me lo traduce al que le puedo pagar, porque me sale barato, que más o menos me resuelve el problema, y escritores más
más sofisticadas, más profesionales o que eran escritores. Yo sospecho que eso un poco tenía que ver también con una cuestión de costos. Y por eso digo que los traductores, hay muchísimos traductores que uno los googlea y encuentra que tradujo un par de libros para Rueda y no encuentra nada más o muy poquitas cosas más. Supongo que no era muy selectivo, que la cuestión era resolverlo, y en eso algunas le salían bien y otras supongo que no le saldrían tan bien. Por eso me parece que los dos traductores más emblemáticos de Rueda, acá un poco jugando con el chiste de como escribí el libro sobre Sala Subirán, en este libro digo que el traductor más emblemático de Rueda no es Sala Subirán, sino Marcelo Menayé. Pero los dos más emblemáticos son Sala Subirán, el traductor de Ulises, y Marcelo Menayé, el traductor de Busca del tiempo perdido de Proust. Porque no eran traductores profesionales, recién, en el caso de Sala Subirán no lo eran en absoluto, en el caso de Menayé recién habían traducido algún libro muy menor. Eran escritores medio de montón, es decir, sabían escribir, no eran malos escritores, pero no eran sofisticados traductores. Y resolvían un poco intuitivamente, y eso fue, me parece, por eso digo que es como el flanco más débil desde el punto de vista literario de Rueda, el tema de la traducción, que algunas traducciones son muy buenas, que algunas traducciones, y no leí, se imaginan los 300 libros que editó Rueda y después Enrique hasta que yo hago el corte en 1980, pero intuyo que algunas traducciones serían más flojas. El traductor del que más se publicó fue Máximo Siminovich, que no sé quién es. La verdad que no encontré mucha información. Después de López Ballesteros, que era el traductor de Freud en España. Sí. Y vos hablaste antes de... perdón, y según lo que hablábamos con Enrique y con Max Dickman dijo, es muy factible que buena parte de los traductores vinieran por los contactos literarios de Max Dickman, pero yo estoy prácticamente seguro que también el propio Rueda era el que contrataba, digamos. Menayé tiene el mismo perfil que Max Dickman, ¿no? De estos judíos de la tierra, ¿no? Estos judíos medio nacionalistas, medio de izquierda, ¿no? El mundo de la izquierda cultural judía nacionalista, una cosa que parece estrambótica, pero que yo lo encuentro ahí. No, te iba a preguntar, vos hablaste antes de una línea criollista, sí, en cuanto a autores nacionales, sí, pero ¿qué otros autores nacionales que no entran de esa línea formaron parte del catálogo de Rueda? Bueno, bastante poco importante fue el catálogo de Rueda en términos de autores nacionales. De hecho, yo hago, digamos, porque el libro no es solo una historia de Santiago Rueda, es una historia de Santiago Rueda y de su editorial. Y yo elegí un punto de corte, porque hay que cortar en algún momento, en 1980, cuando Enrique, que fue el que continuó la empresa, publicó el último libro bajo el nombre que tenía la editorial cuando su padre estaba vivo, ¿no? La editorial se llamó Santiago Rueda Editor y después pasó a llamarse Rueda, solo. Ni Santiago, ni editor, ni nada. Rueda, la ruedita, y decía Rueda abajo. El último libro así lo editó Enrique en 1980 y después empezó a editar bajo el nombre Enrique Santiago Rueda o E.S. Rueda. Entonces empecé eso para cortar. Entonces, obviamente, en todo ese proceso, Rueda ya, con Santiago vivo, en la década del 60 había perdido sensiblemente su lugar en el podio de las grandes editoriales. Los 60 fueron
también década de gloria para los ADA, Sudamericana y MC, como lo habían sido los 40 y los 50, pero no lo fue tanto para Rueda. Y yo entiendo que parte de esa dificultad tuvo que ver con que ni Dickman ni Rueda fueron muy astutos para captar autores en esa década del 50, en el que emergieron todos esos autores que fueron los protagonistas de la literatura argentina de la década del 60. Lo que edita Rueda en términos de literatura argentina, primero edita mucho Max Dickman, que es uno de los autores más editados por la editorial, por supuesto, pero después hay alguna obra de Budimio Kramer, hay alguna obra de ¿cómo es que se llama? El poeta. Tendría que tener una computadora para hacer el control B. Porque es un poeta que seguramente vos conocés. Sale Guibert o algo así, pero no me puedo acordar. ¿Fernando Guibert? ¿Década del 50? Puede ser. Bueno, creo que sí. Buenísimo. Total, me esperan unos minutos, ¿no? Para solucionar este bochorno. No. Prefiero que te pongas nervioso, incómodo. Está bien. Es parte de la diversión, ¿sí? Está bien. Fernando Guibert, sí, poeta al pie de Buenos Aires. Sí. No sé, León Lapacó, Israel en construcción, la Histadrut, es decir, un libro sobre la central obrera de Israel. Muy heterogéneo. Estos son los dos argentinos que se publican, por ejemplo, en 1953. En el 54, nada de argentinos. En el 55, Aarón Esevich, otro judío de la tierra, que escribe Un hombre de campo. Aarón Esevich debe ser el seudónimo de Zoilo Suárez. Es decir, bueno, mucho de Nicolás Repetto, con el que tenía una relación de amistad, varias memorias de Nicolás Repetto. Edita 2 libros del Bisonte Allende, alguno de Florencio Escardó, uno de Piolín y Macramé, que era seudónimo de Escardó. Como se ve, digamos, no hay alta literatura argentina en lo que edita Rueda. Y ahí yo creo que fue como el gran pifie de Rueda y de Dickman. Porque cuando llegó la década del 60, que las condiciones cambiaron, el público era otro, se amplió el público interesado en la literatura, el público culto, que se había ampliado además por el ascenso económico, incluso porque la cultura se había puesto de moda. Ese público estaba mucho más interesado en América Latina y en la Argentina. No es que había dejado de leer, obviamente, a los escritores europeos o estadounidenses, pero aparece ahí un lugar en donde las editoriales argentinas se hacen fuertes y Rueda no tenía con qué disputar eso. En un momento hago una lista de los editores más importantes, los escritores, una lista caprichosa, pero estoy hablando de más o menos 60 escritores que fueron muy importantes entre fines de los 50 y fines de los 60. Prácticamente ninguno editó con Rueda padre. Recién cuando Enrique toma la editorial en el 68, después de un periodo medio complejo en el que Rueda tenía problemas de salud, pero que ni se quedaba ni se iba, y ahí hay como encima, esos mediados de la década del 60,
son en general de poca innovación en el catálogo. Recién cuando Enrique entra empiezan a publicarse, pero títulos en general viejos, de Silvina Bullrich, la antología de Borges y Bioy Casares, la del cuento fantástico no, la otra, cuentos breves y extraordinarios, compilados por Borges y Bioy Casares, empiezan ahí a aparecer, no sé, Teresa Rondra, María Luisa Levinson, autoras que por lo menos tenían cierta relevancia en el campo, pero ningún escritor importante, salvo quizás Gudiño Kramer, del que se publicó una obra, fue publicado en vida de Santiago Rueda. Muy deslucido en ese sentido el catálogo. Y bueno, nada, me parece que recién decía que, porque quería mencionar, hacer la salvedad, porque uno mira el catálogo de Rueda en la década de 60 y ve Henry Miller. Entonces uno dice, como acaba de decir que poca innovación en el catálogo, Henry Miller era un bombazo en la década del 60, digamos, fue el último gran bombazo de la editorial. Editó mucho de Henry Miller, pero los contactos con Miller venían ya desde la década del 40. Pero bueno, recién ahí se empezaron a editar cuando se aflojó un poco la censura en el resto en los países anglosajones, especialmente en Estados Unidos. Y ahí sí, digamos, esa fue como la gran innovación, pero se empieza a publicar en el 59, Henry Miller, por Rueda. Pero yo eso lo apunto como una herencia del momento de los 40 y principios de los 50, en que la editorial tenía una actitud muy activa de búsqueda de novedades, ¿no? El lazo había quedado. Y una anteúltima pregunta que es ¿cómo terminó la editorial? ¿Qué pasó con ese catálogo? Básicamente te la hago porque yo sé que a principios de los años 80 vinieron las multinacionales españolas y empezaron a comprar todos los sellos, todos los títulos y a publicarlos. Les doy un ejemplo muy simple. Bruguera al principio necesitaba publicar 3 libros por día para no quebrar. En realidad a Bruguera lo estaban usando como una especie de desgravación impositiva para un capital alemán que sostenía eso. Entonces necesitaba comprar urgentemente títulos y títulos y títulos para publicar en España. Muchos de esos títulos corresponden a pequeñas editoriales argentinas, que son Juan Goyanarte, creo que libros de Rueda también hay ahí y demás, a los cuales normalmente los españolizaban, le cambiaban el nombre del traductor para evitar algún tipo de reclamo, etcétera, etcétera, y la maquinaria se veía engrasada. ¿Qué pasó con todo ese catálogo de...? Creo que por ahí Enrique podría responder más, porque yo en realidad, digamos, mi investigación, como digo, estableció un corte arbitrario en 1980, cuando el catálogo lo tenía Enrique, aunque él cambió el sello con el cual se publicaba. Yo de alguna manera, digamos, Enrique sigue editando. Entonces, ¿cómo ponerle un corte? Bueno, encontré ese y lo corté ahí en 1980. Así que por ahí puede responder Enrique, no tengo ni idea de qué pasó con el catálogo. Yo sé que hasta ahí estaba. Bueno, vamos entonces a pasar a la parte donde los que hacen el gasto son ustedes. En realidad lo va a seguir haciendo Lucas. Traten de preguntarle cosas difíciles que lo incomoden. A ver, ¿quién comienza con las preguntas? Tienen 5 segundos, después elijo yo candidatos. ¿Nadie siente curiosidad por todo lo que acabamos de escuchar? Siente curiosidad por leer el libro. Si lo dice tu mamá. Bueno, nadie quiere preguntar nada. Aprovecho para agradecerle a mi mamá, que me posteó todo lo que posteé en las redes sociales y que obviamente tuvo más interacciones que yo, ¿no? Felicitaciones, Lili.
ay, felicitaciones, ay, qué orgullo que mi hijo haga eso. Entonces mi influencer preferida, quiero aprovechar para agradecerle. Traslado entonces la pregunta esa que le hice a él a propósito de qué pasó con los títulos del catálogo. ¿La podría contestar brevemente? Bueno, como dijo bien Lucas, en esa época los españoles y las grandes editoriales coparon prácticamente todos los títulos y con altos derechos, no solo en pesos sino en dólares, que acá una editorial argentina era muy difícil poder competir. En ellos está Planeta, por ejemplo, que en la época del 40 no existía acá, era solamente Sudamericana, Losada y Rueda y MC. Pero después los grandes derechos era imposible acá, por eso todo se publica en el exterior. Planeta ocupó todo. Sudamericana se vendió, figura con el nombre de Sudamericana, pero la compró una italiana, Ronding House Mondadori, ya no es más. MC figura con el nombre de MC, pero ¿quién la copó? Planeta. Entonces había que competir con muchos millones de pesos, que era imposible acá en la Argentina. Y los vaivenes de la economía argentina, hacer una edición de 10.000 ejemplares acá es imposible. Pero Planeta no tiene problema, levanta el teléfono, dicen, Lara, mandame $200.000 y en 10 minutos tiene $200.000. Cosa que una editorial argentina no lo puede hacer. Creo que queda cumplida la pregunta. Sí. Se fueron venciendo los contratos y todo eso, y ¿qué fue pasando con esos derechos? Con respecto con Germán Gess, pedían fortunas. Claro. Y Germán Gess todavía no pasó a dominio público. Claro. Piden fortuna, firmar un contrato con la universidad, hay que pagar a lo mejor $30.000, $40.000, $50.000. Como Stephen King, por ejemplo. Sería bueno publicar un libro de Stephen King. Pero hay que pagar $50.000, hay que pagar $50.000, por lo menos, los más baratos. Como mínimo. Entonces acá no hay posibilidad de hacer eso. Por eso es que viene mucho libro de afuera. Para dominio del público, el mundo de la edición en castellano y en buena medida el mundo de la edición en general lo dominan dos grupos que tienen más del 60% de toda la torta de lo que se vende. Uno es el grupo Planeta, que es una multinacional española, y otro es el grupo Penguin Random House, que es una multinacional alemana. En realidad es una parte ínfima de un conglomerado, es el grupo Bertelsmann, que, para que ustedes tengan una idea, son los dueños también de Universal. O sea que cada vez que ustedes escuchan un disco, en términos de derechos, están pagándole en cualquier parte del mundo a esa empresa por la escucha del disco, etcétera, etcétera. El resto del mercado editorial, que será un 40%, corresponde a editoriales independientes. Y las editoriales independientes pueden ser editoriales medianas, editoriales pequeñas, pueden ser editoriales universitarias, pueden ser editoriales privadas o públicas, etcétera, etcétera, y cada cual tiene su parte de la torta. Pero lo que está diciendo el señor es absolutamente imposible de manejar. Y por otro lado, hay también toda una serie de contubernios, y esto tiene que ver un poco con las continuas campañas que tratamos de hacer en relación a España, que tienen que ver con la compra de los derechos para toda la lengua. Normalmente, cuando se venden derechos de autor, hay distintas formas de comprarlos. Una es para toda la lengua, como si el castellano fuera una única lengua. Otra es por región, otra es por país, etcétera, etcétera. Entonces, cuando España, que puede ofrecer más dinero y aparte tiene subsidios de la Unión Europea, compra los derechos de una obra determinada para toda la lengua, eso implica que no se puede traducir en ningún otro país, salvo que se establezca un pacto con el editor español. Esos pactos son ridículos, porque, por ejemplo, si se hace un pacto para editar 300 ejemplares en una traducción argentina, no es rentable. Lo que se le va a pagar al traductor para hacer esa obra, por muy miserable que sea, ya significa, sumado al costo industrial, una cantidad de dinero imposible. O sea, en última instancia, todo este tipo de problemas afectan considerablemente
lo que ocurre en el mundo del libro. Sí, y hay un tema, digamos, el primer libro lo editó Penguin Random House. Es uno de los pocos libros buenos que se editó ese libro. Lo dijo cuando se lo lanzaron. delante del gerente de Penguin Random House. Sí, tal cual. El que estaba al lado de Cristina en la feria del libro, ¿no? Presentó, vino a mi libro y fue al de Cristina también. Estamos en ese nivel, digamos, no va a cualquiera. Estaba Alex ahí y yo le dije, mirá que vino Boido cuando lo presenté, así que él es el editor de este nuevo libro, digo, no espero menos de vos. Esto pasa también entre, digamos, ¿cuál es mi experiencia con ese libro? La única posibilidad que tengo de que mi libro, si bien la edición de rueda del Ulises, por lo tanto la traducción de Sara Subirats se leyó en toda América Latina, si bien Sara Subirats fue muy importante en el campo de los seguros, de la venta y capacitación de vendedores de seguros en toda América Latina, editó libros en Venezuela, editó libros en México, pero la única posibilidad que tengo yo de que mi libro se edite en México, por ejemplo, que es un mercado bastante grande, es conseguir que me lo editen en España, porque la editorial tiene los derechos para toda la lengua española, como decís vos, y es imposible llegar, prácticamente es imposible llegar directamente de acá a Chile, por ejemplo. Yo no puedo arreglar que me editen el libro en Chile, lo tiene que editar Penguin Random House. ¿Y de qué manera logro que Penguin Random House edite mi libro en Chile? Y la división de acá no le va a importar, porque no, es una porción pequeña, ínfima del negocio. Ahí hay algo peor todavía. Normalmente el funcionamiento es sobre todo cuando se trata de un autor bisonio, para decirlo de alguna forma. Ese era el primer libro de el compañero. Bisonte mejor. Bisonte mejor. Bueno, la cuestión es que aparece en el contrato y eso que es para toda la lengua. Entonces uno como autor pregunta, ¿esto significa que el libro se va a distribuir en el exterior? Entonces lo que dicen es solo si alguna de nuestras filiales lo compra. Solo milagrosamente alguna filial de la misma editorial compra algo, porque por ejemplo nosotros no compramos los libros de Penguin Random House publicados en Colombia o en México. Entonces se da el caso absolutamente ridículo de que una misma editorial que tiene sedes en los distintos lugares no solamente no distribuye los libros, sino que no le interesa en lo más mínimo, pero sí le interesa entorpecer la posibilidad de que ese libro pueda funcionar en otro lado. Y es una práctica muy común. Termina siendo una manera de dirigir lo que se lee. Exactamente. Y la otra cosa también muy común es, por ejemplo, un caso que se ve bastante, por ejemplo, entre sellos. A ver, una cosa es un grupo editorial y otra cosa son los sellos que tiene ese grupo editorial. Cuando, por ejemplo, un grupo editorial compra un sello, lo vacía de contenido, lo que guarda es solamente la fachada. Les doy un ejemplo muy simple. Cuando se vendió MC a Planeta no le interesaba comprar el catálogo por Borges, le interesaba por grandes novelistas. De hecho, al cabo de unos pocos años, Borges pasó al otro grupo con una oferta absolutamente ridícula. Todo Borges, todo el catálogo de Borges, se vendió en $2 millones, que es más o menos lo que pide Woody Allen para publicar uno de sus libros en ediciones B. Doy un ejemplo muy simple. Digo Woody Allen, pero podría, digamos, bajar mucho el nivel y decir un montón de otros escritores menores. Entonces, eso funciona así de una manera muy despiadada. Y lo mismo hacen las editoriales con los autores. Por ejemplo, le dan un anticipo muy grande, desproporcionadamente grande a un autor, con tal de sacárselo a la otra. Y después no importa si le publican todos los libros o no se los publican. Está el contrato que crea una obligatoriedad. Y mientras tanto, el autor no puede hacer otra cosa más que atenerse a ese contrato que firmó. Tuvo un anticipo importante que durará un tiempo, pero si quiere seguir escribiendo, por ahí no puede publicar sus libros porque a la editorial ya no le interesa publicarlo, solo le interesa que la otra no lo tenga. Perdón. ¿Por qué Planeta perdió, OMC perdió los derechos de Borges? Una diferencia de $500.000. María Kodama
que la conozco personalmente, pedía 2,5 millones. Y le dijo a Planeta, me dan 2,5 millones, siguen ustedes con Borges en MC. Y Planeta le dijo que no. Y María Cordova cerró el contrato ahí y se fue a la otra editorial por $500.000. Y la otra editorial la compra para decir que tiene Borges. Básicamente. No para publicarlo. Le pasaría el micrófono a... Quería hacer una pregunta que intuyo que la respuesta va a ser no, pero a la vez igual. ¿Había algo así como una política de la editorial con respecto a la variedad del español utilizada en las traducciones? Y aparte de López Ballesteros, digamos, ¿había o sea, lo que pudiste averiguar de los traductores, que también me interesaría saber si también había traductoras, eran solo traductores, eran, digamos, de la Argentina o había de otros lugares? ¿Me das un minutito que tengo un papel que puede ser útil para esta respuesta? Sí. Vamos a esperar un segundo que venga el número vivo mientras se busca el papel para la respuesta. No, una cosa que pensaba decir al final, pero que mientras busca el papel aprovecho para decir, ustedes se dan cuenta que esto no es solamente una biografía de algún editor y una biografía de una editorial, sino que, como en el caso del libro anterior, es un estudio cultural a propósito de la circulación de las ideas, la circulación del trabajo, etcétera, etcétera, en una época de Argentina. ¿Ya está? En mi anterior presentación del Club de Traductores Literarios también hice lo mismo. Pueden ir a buscarlo en YouTube. También dije, si me esperan un segundo, y salí de escena. Y retorné. No, porque acá tengo toda la lista de traductores. Junto con Máximo Siminovich, Federico López Cruz fue el otro que más tradujo. Después Marcelo Menagé, Arístides Gregori, Luis Echavarri, publicó 7. Luis Echavarri publicó mucho en Lozada, traduciendo del francés. Sí. Acá también, del francés y del inglés tradujo para Rueda. Otro de los importantes, ahora respondo la pregunta, otro de los importantes fue Ludovico Rosenthal. Rosenthal fue el que completó la traducción de Freud. Y que la completó de una manera inédita o increíble, porque no solo se transformó, fue un traductor que se transformó además en un recopilador. En castellano, Rosenthal publicó unas obras completas, más completas que las obras completas en alemán y en inglés. Es decir, recopiló trabajos que no estaban en esas obras completas. Muy poquito después salió la Standard Edition de Freud en inglés, la de Strachey, que sí fue más completa que la de Rosenthal y Rueda, pero también fue un gran traductor, por lo menos por la tarea que realizó. Me preguntabas por el tema de qué variante de la lengua se utilizaba. Bueno, yo claramente, digamos, lo abordo a ese tema, y lo que yo intuyo, porque obviamente yo leí algunos libros de Rueda. Lo cierto es que son 200 y pico de libros, de los cuales 160 deben ser traducidos. Es muy difícil establecer conclusiones, pero mi impresión en el famoso debate sobre la variante de la lengua para la traducción, o el debate por el monocentrismo o el pluricentrismo de la lengua española, es decir, si el español es lo que se habla en España y el resto son variantes, o si son todas variantes, incluidas las españolas. Rueda no intervino conscientemente, pero intervino otra vez, casi intuitivamente, que es un poco lo que yo encuentro en Cero Sulgati y en Menagé como traductores, y también en Max Dickmann como traductores emblemáticos de la editorial. No eran, salvo Dickmann, traductores profesionales,
por lo cual no tenían un método de traducción, por lo cual resolvían sobre el momento con una lengua de traducción que era una combinación entre cierta noción todavía muy presente en los 40 y 50 de que el español de España era la verdadera lengua, cruzada por una lengua, digamos, para ponerlo en inglés, son problemas por ahí de medio complejo, pero las traducciones de Rueda exhiben esta idea de que hay un español correcto, pero también traslucen la lectura de traducciones muy variadas y a su vez el empape un poco, el empaparse de manera un poco inconsciente del lenguaje secundario.